Hola, buenas noches. Mucho gusto. Hoy ofrecemos excusas porque tuvimos una situación técnica. Esto suele ocurrir cuando estamos en vivo, pero pusimos todo el empeño, toda la diligencia y aquí estamos conectadas como cada noche durante estas últimas 7 noches. Ya llevamos una semana de conexión diaria a través de este Facebook Live que nos ha servido como vitrina para poder mostrar a los expertos que hacen parte de este primer Congreso Virtual de Psicomarketing Político. Y hoy me da muchísimo gusto presentar a alguien que además de ser una experta en este tema, también es una persona muy cercana a mis afectos. Ella es Litza Mayorga, que nos acompaña desde Washington, D.C., aquí en Estados Unidos. Litza, bienvenida. Muchas gracias, Ángela, por esa introducción tan hermosa, pero sobre todo quiero agradecerles a todos la paciencia. Como dijo Ángela, estos problemas se presentan y bueno, uno de los retos que tenemos al hablar del tema que nos ha unido en este espacio de formación gratuita es también llegar a encontrar que si trabajas en las ciencias sociales o trabajas en el plano más de lo científico, en donde está muy relacionado con la tecnología, hoy en día es inevitable el uso de estas herramientas. Entonces, bueno, aquí estamos superando los inconvenientes para que demos inicio a esta conversación que espero que en un espacio relajado y ameno, como nos dijo Ángela cuando nos invitó de nuevo a hablar, podamos acercarnos a nuevos temas que nos hacen Gracias, ruido. Lisa. Y eso es cierto, mire, pudimos finalmente tomar la decisión de no estar en vivo, no salir hoy, pero hicimos el esfuerzo y esa es la lucha que uno tiene que dar frente a situaciones críticas que se presentan en la vida hasta lograr el propósito. Y el propósito era estar de nuevo conectados hoy con ustedes y lo logramos. Aquí estamos, así que Litza, de nuevo, bienvenida. Y este es el tema, ustedes lo están viendo en este momento en pantalla. Big Data en campañas electorales, en campañas políticas particularmente. Este tema de Big Data, Litza, de pronto te pongo un poco en contexto de lo que hemos hablado con los otros expertos que nos han venido acompañando durante estas últimas noches. Todos, sin excepción, han hablado de este tema indirectamente, es decir, del manejo de la información, de los datos, de la cantidad de información que están recibiendo todos los días los candidatos a cargos de elección popular. Así que yo esperaba justamente hoy para que tú te conectaras con nosotros y nos compartieras un poco alrededor de lo que significa este tema de Big Data, porque somos conscientes que todos los días se está produciendo nueva información. Y acá lo importante no es simplemente que se sepa almacenar esa información, sino que se pueda analizar y que se puedan tomar decisiones con base en esa información analizada. Entonces, pues Litza, aquí empezando y entrando ya en materia, importante que las personas que ya se están conectando con nosotros nos cuenten desde dónde se conectan, si nos están escuchando bien, a pesar de los impases técnicos, si nos están escuchando, si nos están viendo correctamente. Y pues, Litza, ¿qué podemos decir alrededor de qué es esto de Big Data? Porque lo hemos escuchado mencionar mucho y muy particularmente tú que estás en una ciudad como Washington, D.C., que es como el centro o uno de los centros grandes de la política en el mundo. Bueno, tú desde allá sí que tienes una mirada grande alrededor de este tema. Así que adelante. Cuando lo mencionábamos en la conferencia, traté de transmitirlo de una manera muy sencilla, y es que en realidad creo que esto es un tema que para todos en esta década y en este nuevo siglo debe ser un tema que no nos dé temor de hablar y no pensemos que es algo tan inmenso como lo puede referir el título. Y es que sí, tú lo has dicho, puede haber ciudades muy grandes en donde miles de datos convergen. En muchas de las ciudades donde vivimos hoy en día, yo me voy a trasladar a ciudades como Colombia, por ejemplo, Barranquilla, Medellín, Bogotá. Los gobiernos capitales manejan mucha información diaria. No es solamente información para producir dentro del ciudadano, sino información que dentro de sus sistemas y dentro de sus procesos normales de gestión se generan. Pero también ciudades en Argentina, en México, el traslado de información entre un gobierno local y un gobierno nacional genera mucha información. Quienes han sido secretarios de Hacienda, finanzas, planificación, pues saben que día a día, todas las tardes, más o menos a esta hora o un poco antes del horario en que estamos conectados, nos damos cuenta que estamos dando una información
diaria sobre el balance de cómo quedan los estados de tesorería, los estados de contabilidad, los estados de gestión de los proyectos. Y realmente ese cúmulo de información, más que reportes, lo que necesitamos al día siguiente es poder no solamente llevarlo a un escritorio de un tomador de decisiones, sino poder llevar, como tú lo decías, un análisis. Pero esos análisis no son solamente para interpretar y realizar dentro de cada espacio. Realmente lo que tenemos que llegar a hacer es poder llevarlos a vincular con otras plataformas que tengamos, con otras plataformas que sean útiles para que cuando convergen datos, cuando unimos datos, pues saquemos mejor información. Yo les voy a dar un ejemplo de lo que quiero significar con eso. Cuando les digo que el Big Data, dejemos de dar definiciones como complejas de qué es y pensar que son millones de gigabytes que realmente se generan. Realmente estamos pensando ejemplos muy sencillos, a la mano, lo que tenemos cerca. Cuando usted está analizando una ley, y luego la tiene que pensar en su contexto del marco legal. Y a esa interpretación le tiene que buscar cómo implementarla. Seguramente se da cuenta que los procesos de implementación van a requerir que muchos actores contribuyan. No importa si la ley es solamente de espacios públicos. Un ejemplo que me ha tocado reciente y que se me viene a la cabeza pensando en Bogotá, en las alianzas público-privadas, y vamos a pensar el tema de si, por ejemplo, en los espacios públicos vamos a poner soluciones para baños. Esa decisión que se va a tomar pues requiere análisis de tránsito, análisis de movilidad de peatones, ¿sí? Sobre ciertos puntos. De salud. Análisis de salud, efectivamente. Las infraestructuras, los temas de salud, los temas de movilidad ya están ligados a una decisión de en dónde poner las soluciones de baños. Y financieras. Efectivamente. Cuando ya pasamos a formular el proyecto, entonces los temas se amplían y entran otras variables. Entonces, este mundo que vivimos hoy en día no requiere acumular ni poner en bodega los datos. Hace algunas décadas atrás poníamos en bodega los datos, pero las bodegas podía ser un computador, podía ser una base de datos que construíamos. Hoy en día lo que necesitamos es saber, uno, dónde está la información. Dos, que se nos vuelva accesible. Tres, saber cómo está organizada y consultable. Y cuatro, pues pretender y motivar a los equipos a que realmente cada día tengan la inquietud de consultar nuevos espacios y leer nuevos temas. Entonces, para mí, yo creo que yo los quiero dejar como muy metidos en ese impulso de ver que el Big Data más bien no es solamente el qué es, sino también el cómo motivarte a manejar datos. ¿Sí? Perfecto. Sí. No, y qué importante que nos dejes motivados, Litza, porque la intención es invitarlos a todos los que nos están viendo acá en este momento en vivo, pero también los que van a volver a ver el video, para que se conecten de nuevo con tu conferencia viernes y sábado, es decir, 12 y 13 de junio, mejor dicho, pasado mañana, para que se conecten a la conferencia de Litza, también para que entren a este congreso, se conecten y ella va a dar una información absolutamente valiosa, organizada, como es Litza, además la conozco y es súper precisa, muy organizada. Ella solamente nos está dando aquí como unos elementos muy generales y una motivación, por supuesto, para que todos puedan entrar a ver su conferencia el 14 y 15 de julio a través de la página www.psicomarketingpolitico.com se hacen inscribir. Yo voy a leerte acá quienes nos están saludando y también decirles a estas personas que recién se están conectando, por favor nos cuenten desde dónde se conectan, también saber si algunos si son candidatos, si pertenecen al grupo asesor de ese candidato, si son consultores. Qué rico también saber esto y, por supuesto, las preguntas y las reflexiones que tengamos en torno a este tema. Para eso tenemos acá a la experta Litza Mallorca. Entonces, acá nos acompaña Liliana desde Casanare con una empresa que ella es consultora política, Épica Consultores. María Eugenia nos dice buenas noches. Israel se conecta desde Venezuela.
María Eugenia nos dice que el sonido y la imagen están muy bien. Y Oliver, que nos saluda desde Chile. Esperemos también que ellos se van animando, se van motivando a ponernos también las preguntas y las reflexiones que tengamos. Bueno, Litza, pensamos en que seguramente algunos candidatos o parte del equipo de campaña se conectan a ver este video. ¿Qué les podemos decir a estas personas que de pronto no han tenido una relación muy cercana con este tema del manejo de Big Data y que consideran que quizás esta estrategia solamente aplica o para grandes ciudades o para países como Estados Unidos, donde este sí es un elemento del día a día? ¿Qué decirles a estos candidatos que están aspirando, por ejemplo, a una alcaldía en un municipio pequeño para que también hagan uso de la información que tienen y qué tipo de información, por ejemplo, podrían ellos echar mano, de qué tipo de información ellos podrían usar e información que siempre está al alcance de todos los ciudadanos, independiente de que sea uno candidato? En la conferencia que ustedes van a escuchar el fin de semana, seguramente este tema que Ángela nos está poniendo en este momento, lo van a ver con interés desarrollado. Yo soy muy enfática en contarles que precisamente esta oportunidad de manejar el análisis de datos a gran escala es necesarísima hacer en territorios pequeños. En territorios pequeños, seguramente, así como les dije al principio que pensaba en ciudades intermedias, pero capitales importantes, les voy a dar el ejemplo de una ciudad en el País Vasco, Zambrana, de 500 habitantes, que ha utilizado un mecanismo para hacer análisis de datos de su población adulta mayor, porque resulta que este software que se llama Julia, le pusieron este nombre también muy cercano pues a que la gente lo entienda y lo pueda usar como app en su celular y lo puedan usar también los registros de salud. Este municipio de este País Vasco, en donde 1 de cada 3 habitantes son mayores de 65 años. Y no es una población muy grande, pero en realidad se han visto cambios en el sistema de salud. Se ha vuelto mucho más la población más activa en salud, las políticas de salud son más preventivas, pueden apuntar más a problemas mucho más focalizados y la reducción de costos del sistema de salud ha sido muy positiva. Entonces uno dice, ok, si se puede mejorar la atención en salud porque va a haber eficiencia, si puedo mejorar los costos y en un municipio pequeño yo tengo limitaciones para poder hacer propuestas en mi campaña política. Propuestas en donde yo le vaya a decir a la gente, yo tengo desde 1,000 a 10,000, a 30,000, a 90,000 y más habitantes en municipios y tengo restricciones. No todos los municipios tienen ingresos propios grandes, no todos los municipios tienen una tasa de impuestos grande y el buen candidato político seguramente va a ser el buen gerente público que entonces va a saber elegir cómo hacer su análisis de datos desde la campaña. Es desde la campaña desde donde sabremos proponer a la gente, no descubrir problemas, sino demostrarle a la gente que conocemos los problemas y que sabremos plantear soluciones viables. Hoy en día, lo que hemos de pronto escuchado con las otras conferencias y lo que sabemos es que pues, la gente no traga entero. La gente sabe que hay problemas fiscales. La gente sabe que hay retos tecnológicos. Pero la gente se da cuenta también que es realmente en ese mismo espacio en donde hay soluciones. Plantear algo muy general ya no le gusta a la gente, el votante lo piensa, ¿sí? Y el votante elige a aquel que sabe decirle qué es lo que quiere hacer con datos. Entonces es sobre todo en los espacios intermedios y pequeños en donde irónicamente no son las ciudades inteligentes, las grandes ciudades inteligentes las que solamente pueden usar esto. Son también y deben ser las ciudades, los municipios y los gobiernos subnacionales pequeños. Esa es mi invitación. También es un mensaje claro en este reto de usar el análisis de datos a gran escala. Perfecto. Se preguntará entonces, Litza, un candidato que esté aspirando a un municipio de estos pequeños, Litza, ¿y yo de dónde puedo sacar información?
Eso es una pregunta aparentemente muy sencilla, pero quien creyera que algunos candidatos puede que no lo conozcan muy bien. Litza, si quieres puedes correr un poquitico tu cámara para que tu imagen quede más centradita, de pronto para que no se pierda. Yo te Claro voy que sí. diciendo dónde. ¿Te Perfecto. parece? Está perfecto, queda mucho Listo. mejor y te vamos a ver mucho mejor así. Entonces, ¿de dónde puede obtener información este señor candidato o candidata que está aspirando a un cargo en un municipio pequeño y que diga que sea buena información y que ya la pueda procesar? Porque no se trata de tener un cúmulo de información, sino cómo esa información trabaja en función de los intereses, no de ese candidato, sino de todo el área que está representando. Bien, hay información que es necesaria tomar de datos institucionalizados. Uh -huh. O sea, un candidato no puede llegar con fuentes de información inventadas o con datos que no sabe de qué fuente de información viene. En ese proceso hay un campo donde hay información y data real, institucionalizada, producto de evaluaciones de impacto, producto de mediciones con indicadores muy serios, en donde el gobierno nacional ha hecho medición, en donde seguramente también hay cooperantes internacionales que han hecho mediciones y donde hay un esfuerzo de los gobiernos locales que han pasado en sus registros y que se debe usar. Entonces, esa información institucionalizada es un cajón muy importante de saber usar, ¿sí? Saber cómo salió una ficha metodológica es muy importante para manejar datos, saber cómo eh, poderle contar a la ciudadanía de qué fechas fueron, por qué, cómo se produjo la información, bajo qué mediciones se están tomando o se tomaron esos datos institucionales. Uh -huh. El otro espacio y cajón que es muy importante que un candidato tenga en cuenta es poder usar recursos en vivo. Los recursos en vivo son aquellas mediciones con las que el candidato se acerca también a la ciudadanía, porque son datos que se producen durante su campaña y un poco es dejar no solamente el tema de la intuición, sino dejar también la recolección de información en vivo. Esa recolección de información en vivo lo pueden hacer encuestas, Twitter lo permite, Facebook lo permite, y uno dice, no, pero es que Big Data es algo gigante. Claro, es algo gigante, pero nosotros también tenemos que contrastar datos. Entonces, el contraste de datos es el que nos permite verificar que las condiciones siguen siendo reales, siguen siendo vigentes o que algunos patrones están cambiando. El otro punto también es poder utilizar encuestas, porque como lo dijo un conferencista, es que el tema no son solamente trabajar grupos focales como tenemos esa metodología anterior, Sí. sino realmente manejar encuestas muy en vivo, mucho más dinámicas, que apunten hacia algunos clasificadores que realmente queremos entrar a dar, en los que realmente queremos entrar al mensaje, ¿no? Sí. Y para eso hay muchas herramientas gratuitas, fáciles. Yo doy en la conferencia algunos nombres, pero sobre todo quiero contarles algo. ¿Cuáles son las herramientas que en una campaña se vayan a crear? Va a depender también del equipo que tengas. El equipo que debes tener en tu campaña hoy en día debe ser, primero, un equipo que conozca la tecnología para que no tenga miedo a organizar rápidamente cruce de variables y de datos. Si yo voy a hablar de competitividad en mi región y estoy en un municipio de Ecuador, de Argentina, del sur de Colombia y voy a hablar de competitividad, pues seguramente voy a tener que hablar también de los indicadores de crimen, de los indicadores de seguridad, de los indicadores de desarrollo en salud, en educación, ¿sí? Coberturas de infraestructura, coberturas que dan la educación, la calidad, la competitividad que nos brinda en ese espacio de desarrollo humano, es importante saberla interpretar. Eso te ayuda en generar sistemas, es muy cierto. Pero un equipo de asesores o un asesor integral que realmente maneje la dinámica de la región con conocimiento de esas bases de datos regionales, pues te va a permitir hacer un discurso mucho más integral, porque el punto de pronto no es proponerle a la ciudadanía abrir un puerto en la costa pacífica, pues está hablando, supongamos, de una situación de Ecuador o una situación del sur del país de Colombia, sino con qué condiciones
es que se deben integrar las vías actuales, con qué condiciones las personas, los ciudadanos de esa zona deben estar preparados, en qué nuevas carreras, qué nuevos servicios debe implementar la ciudad, cómo debe atraer inversión a la zona, cuál es el tiempo de trámite de la Cámara de Comercio. Entonces, fíjese que uno va construyendo realmente el Big Data, el gran campo de datos, en la medida en que uno comprende como agente de campaña y como candidato, el problema no es no tener el puerto. El problema es cómo elegir las variables para analizar que la solución del puerto llegue a tener no solamente la construcción y el elefante blanco de cemento construido, sino la solución que dé desarrollo en otras áreas de la región, ¿cierto? Perfecto. Ese es el punto. Ese es un punto que los candidatos a alcaldes, ojalá, o los candidatos a consejos, rompan el mito y den el cruce a esas variables y en sus campañas integren estos nuevos perfiles. Eso sería excelente y es un mensaje muy poderoso para quienes nos están viendo en este momento y quienes nos van a ver luego cuando puedan repetir este video. Estamos hablando con Litza Mayorga, quien está conectada con nosotros desde Washington, D.C., acá en Estados Unidos, sobre el Big Data en campañas políticas. Y algunas personas, Litza, se podrán preguntar, a ver, este es un congreso de marketing y comunicación política que ha incorporado, entre otros elementos, pues acá el cerebro como el decisorio del voto. Ustedes porque están hablando cuando estamos trabajando un tema de marketing, hablando de Big Data. Pues todos los conferencistas que han antecedido a Litza, que han trabajado muy profundamente el tema de marketing y comunicación política, han coincidido en algo y es la estrategia. Un mensaje sin estrategia no es un mensaje sin fuerza y es un mensaje sin poder. Y la estrategia, ¿cómo se construye? Con datos. Entonces, todo tiene una estrechísima relación. Mire, comunicar no es solamente un tema de imagen, comunicar no es solamente un tema de diseño, comunicar es de estrategia. Y la estrategia se genera cuando tú tienes datos y cuando esos datos los has analizado bien y has tomado decisiones en torno a ellos. Simplemente para redondear a Litza, a mí me parecería muy importante dejarles, desde mi condición de persona que no conozco mucho en estos temas, pero a los futuros alcaldes, a los concejales, a los que aspiran a estos cargos públicos, mire, hay unos documentos que tienen necesariamente que acudir en este momento. Hace pocos días se presentó el Censo Nacional Electoral en Colombia y ese es un documento que tiene que ser de referencia absoluta en este momento para todos los candidatos. Tienen que tomar todas las variables que hay allí, si bien no fue un censo que se hizo con una métrica distinta a la de hace aproximadamente 12 años, pero también ya es un censo que está mostrando unas variables, unos resultados, unos datos, data, ese tiene que analizarlo, y también el plan de desarrollo que se hace para cada cuatrienio. Así que son documentos que necesariamente tienen que hacer parte del día a día de estos candidatos para que ellos puedan tomar las decisiones correctas para poder presentar su plan de gobierno. Yo le añadiría dos fuentes más de información muy básica para el escritorio de cualquier candidato. Y excelente, sí. Los objetivos de desarrollo del milenio. Perfecto. Importantísimo que se conozcan cuáles son los de su respectivo país, cuáles son las metas y cómo está su región en el avance de los objetivos de desarrollo del milenio. Eso es inevitable. Sí. Y lo segundo también es cómo está en aquellos países de Latinoamérica donde el índice de pobreza multidimensional ya está aplicado como metodología, que el candidato y su equipo conozcan cómo se mide el índice de pobreza multidimensional y conozcan el informe de cómo está, para poder comparar cómo está su localidad respecto a el resto de países o de localidades. Sí. Por ejemplo, el índice de pobreza multidimensional pues va a ser el 11 de julio, mañana, puesto en publicación. Y para quienes van a ver la conferencia más adelante, pues estas otras dos herramientas las uno con las que Ángela sugiere. Y sugiero tomar, obviamente, información de data estadística, por ejemplo, la del Banco Mundial es muy interesante, data.worldbank.org, donde ustedes pueden encontrar la estadística a nivel global para hacer análisis comparativos. Perfecto. Entonces, ya sabemos, tenemos que tener, como lo dijo Litza, voy a tomar tus palabras prestadas, tener sobre el escritorio estos documentos. O sea, es imposible que un candidato que esté aspirando en este momento a un cargo de elección popular no tenga sobre su escritorio
estos documentos que son la referencia general frente a lo que va a ser la construcción de su propuesta de campaña. Mire, un candidato no solamente gana por imagen, por vallas, por publicidad, por social media, no gana por eso. O sea, la intención es que precisamente los candidatos se preparen bien y para eso estamos haciendo este tipo de Facebook Live para que ustedes puedan interactuar directamente con nuestros expertos y no se pierdan la conferencia de Litza que vamos a llevar a cabo el 14 y 15 de julio, es decir, viernes y sábado, y por acá les pongo el correo electrónico al cual se pueden inscribir, lo están viendo en este momento en pantalla, www.psicomarketingpolitico.com. Vamos a tener 16 extraordinarias conferencias, entre ellas la de Litza Mayorga, y que ustedes pueden ver completamente gratis. Litza, por acá nos van mandando unos saluditos y me parece muy interesante que los vamos mirando porque las personas están muy animadas, ya entran un poquito en calor con este tema, que a veces parecería un tema muy técnico y uno dice, pero esto solamente se reserva a los estadistas, a los economistas, pero en última nos damos cuenta que es que todos manejamos datos, todos manejamos información y que al final, como tú lo haces de unos términos tan sencillos, también hace que todos nos sintamos como involucrados en un tema como este y no solamente personas de otros niveles. Por acá nos dice María Eugenia lo siguiente, los análisis de datos se consultan para toda la toma de decisiones, sean proyectos e inversiones. ¿Qué le podemos decir a María Cecilia, perdón, a María Eugenia, persona además que aprecio mucho, qué le podemos decir frente a este comentario que ella nos hace? Es así, es así. Los análisis de datos efectivamente se consultan para toda toma de decisión. Cuando tú eres un tomador de decisiones de un alto nivel estratégico de una organización, pero también cuando tú estás frente a la implementación de esas directrices para hacer posible que la decisión tomada se vaya a dar, también tienes que saber analizar los datos. Es que no solamente es cuando tenemos el puesto de planificadores y estamos planificando que tenemos que tomar el análisis de datos como un ejercicio, tenemos que también tomarlo cuando hacemos la implementación y posteriormente cuando hacemos el monitoreo y la evaluación. Es un ciclo en el que la habilidad de analizar datos debe ser una cualidad permanente del equipo de trabajo. Yo quiero hacerles ver que en la conferencia que ustedes van a ver repetida el fin de semana y quienes ya la vieron y de pronto nos están volviendo a ver en este momento o más adelante, se van a dar cuenta que hago mucho énfasis en que hoy en día no es el perfil del título de pregrado o del título de especialización el que te va a asegurar que eres un buen tomador de decisiones o que eres un buen analista. Ahí, yo he trabajado con filósofos. Trabajé en el Departamento Nacional de Planeación de Colombia con un filósofo. Cuando se iba a incorporar, rompió un esquema porque es muy usual que trabajemos en equipos de economistas o de especialistas en economía en DNP. Y cuando celebré la llegada de un filósofo y solicité esa persona, porque además tenía una maestría en temas de economía, dije, esto puede llevarnos a otra capacidad de análisis. Efectivamente, por ejemplo, ese caso lo tengo y con ese caso y otros más que he tenido en mi experiencia, sé que el análisis de datos es una característica de muy alta calidad, pero que debe estar presente en todo el ciclo de gestión. ¿Sí? Entonces, efectivamente, como nos dice María Eugenia, a quien también aprecio realmente y qué bueno que esté ahí, el tema es poder estar haciendo un análisis de datos de manera permanente en todo. Así es. Y María Eugenia continúa con otra reflexión que acá también la quiero dejar. Es para toma de decisiones se utilizan las bases de datos, pero para el contraste se toman bases de datos de años anteriores. Qué interesante también esto, porque no se trata solamente de que tomemos datos del día de hoy, sino también en el histórico. El histórico, si viera que nos da unos elementos tan importantes para tomar datos, y yo quisiera que también, si le quieres complementar un poco a la reflexión que nos hace María Eugenia, que las dos han sido muy valiosas para este conversatorio. Cuando construyes o administras una base de datos, tienes que darle ciertos criterios de clasificación, porque precisamente si empiezas a construirla desde ceros, vas a darte cuenta que vas a tener que prever
el manejo de los datos actuales, a los cuántos años vas a querer que siga vigente y sostenible la base de datos. Lo mismo, si tomas una base de datos de años anteriores, es muy probable que no solamente tengas que hacer la clasificación para los parámetros de consulta anual o decenal o quinquenal, sino que también tengas que darle otros criterios si, por ejemplo, son bases de datos que te van a dar información demográfica. Entonces vas a tener que ser muy claro en que la organización de esos contenidos van a tener que revelar grupos etarios, género y otras variables más, y que debes dejar espacio para incluso insertar nuevas variables de análisis. Correcto. Yo personalmente soy politóloga en mi profesión de base y tengo una especialidad en economía y tengo un máster en administración. Yo no hago la formulación del algoritmo ni hago la formulación de la estructura de la base de datos. He trabajado con muchos ingenieros. He trabajado con ingenieros, por ejemplo, para producir la base de datos y el sistema de monitoreo de Sicompito, que fue al principio de hace muchos años, pues la estrategia territorial para que Colombia desarrollara la competitividad. El Siscompes, que es una estrategia, es un sistema de información que se empezó a utilizar realmente para algo muy interno en una entidad pública, pero permitía en un gabinete ministerial y presidencial leer datos y analizar datos de información de Siscompes. Tuve la oportunidad de participar en el equipo de la reformulación de Sinergia para crear el SIGOP, que es el sistema que nos da la evaluación de datos del Plan Nacional de Desarrollo. En esos 3 ejemplos de formulación de sistemas de información e implementación, pues muchas experiencias quedan y también muchos relatos en donde uno dice, hombre, hoy en día, ¿cómo lo haría diferente? ¿Cómo lo mejoraría? Las lecciones aprendidas son importantes. Efectivamente, como le dice María Eugenia, hay bases de datos que pues requieren tener mucho cuidado con la apreciación de datos pasados para poderlos incorporar ahora, poder trasladar y hacer la calidad y la verificación y el filtro de qué datos vamos a pasar, o construir bases de datos para que entonces genere información a futuro y sea sostenible la consulta de esos datos. Y eso es muy importante, que sea sostenible la información de esos datos, porque, por ejemplo, cuando yo estaba en el Ministerio de Educación, recuerdo que estábamos intentando hacer una base de datos que pudiera dar cuenta de la trazabilidad de cada individuo en términos de su formación. Es decir, desde el primer momento en que esa persona entra a lo que se llama el prejardín, el jardín, el ciclo escolar, desde todo su ciclo escolar básico, porque de lo de nosotros se conoce como por partes. Es decir, si vamos a mirar, por ejemplo, todo el transcurso académico de Litza, pues Litza tendrá que ir a todas las instituciones educativas donde se formó, pero no existe una base de datos que te permita a ti obtener la información en trazabilidad tuya, de cada persona y no por institución, porque aquí lo que tiene que primar es la persona más que la institución. Y allí sí que hace eco esto que nos está diciendo María Eugenia, en términos también a lo que son esos años anteriores y que no se desechen solamente porque han pasado algunos años. Yo les quiero dejar acá también los contactos de Litza para que por favor la sigan en redes. En Twitter es muy activa Litza Mayorga, y también si le quieren escribir, que es una mujer absolutamente dulce, como ustedes la están viendo, y con toda la disposición de responder preguntas, litza.mayor@hotmail.com, así la pueden encontrar en su correo electrónico, y en @litzamayorga en Twitter. Y en Facebook, pues también está como Litza Mayorga García, por si la quieren seguir, invitadísimos, porque hay unos temas ella envía información súper importante, de mucha altura, y no solamente de referencia en Latinoamérica, sino también de acá de Estados Unidos, que es donde se produce gran parte de la información que de alguna manera tiene que ver con muchos países o que impactan muchos países de Latinoamérica. Por acá vamos a poner otra preguntita de Jorge Iván. Él nos está diciendo que buenas noches, qué tema tan interesante, y nos hace esta consultica. Denme solamente un segundito, la pongo acá en pantalla, y dice Jorge Iván, ¿cómo hacer para que los candidatos tomen conciencia del manejo de estos datos para presentar una propuesta más aterrizada? Porque la mayoría dicen lo que el pueblo quiere escuchar y solo por eso se logra el voto. O sea, cambiar esa mentalidad a la que hace referencia Jorge, porque además
desafortunadamente, Litza, y tenemos que ser muy honestos con esto, no nos gusta leer. O sea, si yo te digo por qué una persona vota por un candidato, me parece chusco, me parece lindo, es porque aquel me dijo, es porque es de mi partido, es porque yo siempre voto por este color, pero cuando vamos a preguntar por sus campañas, por su plan de gobierno y por las propuestas que este candidato tiene, yo diría que pues una mínima proporción de la sociedad hacemos lectura de esto y votamos a conciencia. Lo que nos dice aquí Jorge es, ¿y cómo hacemos para generar esta conciencia electoral? Es un proceso de formación y de cultura ciudadana de muy largo plazo, diría yo, Jorge. No hay soluciones inmediatas en esto porque primero tendrías que trabajar la conciencia del voto, ¿sí? Y lo segundo que tendrías que trabajar también es esas capacidades que solamente por experiencias y por formación y por interés sano en la política te llegan a advertir cuáles son los candidatos con características y vocación de servicio público. Yo les voy a dar un comentario muy personal. No quiero con esto decirles que desde un punto de vista profesional los quiero llevar a que obviamente piensen en el mismo criterio mío, pero les voy a compartir como votante, porque yo también he pasado, pues paso por mi rol de ciudadana y electora de candidatos, pero en mi concepto, cuando yo veo que un candidato empieza a preguntar, ¿usted qué tema cree que yo debo trabajar en campaña? Y da una lista de temas, yo digo, perdón, ¿estamos jugando? ¿Por qué? ¿Por qué lo pienso? Porque cada ciudad tiene obviamente unas prioridades estratégicas ya muy bien definidas. Si nosotros respetamos los planes de largo plazo, primero, y si segundo, respetamos también la lectura, como dice Ángela, de los problemas que están analizados en evaluaciones hoy en día, evaluaciones serias, técnicas, que no es que las hagan los políticos de turno, no, las hacen realmente empresas que hacen análisis serios. Pues tenemos dos fuentes de información que como candidato y campaña electoral nos va a llevar a la propuesta concreta, no de que respondamos el que más vote por seguridad, entonces yo le voy a hablar de seguridad, el que más vote por temas de recreación, yo le voy a hablar de recreación. Pues no, porque entonces sería un candidato que no tiene esas dos habilidades que te estoy comentando, Jorge, en mi criterio, como ciudadana. Ahora, como profesional, pienso que efectivamente nos queda mucho camino largo para andar. Mira, este es un espacio que hemos decidido hacerlo gratuitamente, precisamente porque consideramos que el acceso a la información depende también de que generemos plataformas donde nuestra ética y responsabilidad social como profesionales y consultores nos permita entregar estos espacios de diálogo contigo, estos espacios de información y también de retroalimentación de ustedes. Sí. Entonces, como profesional te digo que seguramente tú y otros que nos están escuchando, después de ver las 33 conferencias y las próximas 16 que se van a repetir, ya están haciendo mucho para generar conciencia. Ya están haciendo mucho para saber cómo elegir los candidatos. Ustedes ya van a ser la población diferente. En mi concepto te diría que esto es lo que hay que hacer. Y quizás entonces, Litza, también en esa condición de ciudadana en la que nos hablaste, que es una condición que todos los que estamos aquí conectados tenemos y que no debemos olvidar, y es cuando ese candidato nos pregunte cuál deberían ser los problemas a intervenir, dudemos de ese candidato, dudemos porque posiblemente estés jugando con lo que... Adivinar. Con las percepciones, pero realmente dudemos. Yo no estoy diciendo que lo desechemos, pero sí dudemos y tengamos ahí como un elemento como decisorio. Imagínate, Lisa, que ya llevamos 40 minutos conectadas, mira que el tiempo pasa súper rápido y es muy interesante cuando tenemos la interacción con las personas que se pueden conectar con nosotros, que nos pueden dejar sus reflexiones, sus preguntas. Y por acá nos vamos entonces con una última preguntita, no sin antes decirles que la conferencia de Litza va a estar presente el próximo viernes y sábado 12 y 13 de julio para que por favor la sigan. Y acá les pongo el link a través del cual se pueden conectar, que es
permítame un minutico, ustedes saben que estamos en vivo, entonces a veces esto nos puede pasar bueno, ahorita les pongo el link una vez lo tenga acá dispuesto, porque parece que tuvimos una pequeña dificultad técnica, pero el link es, yo creo que ya las personas también se lo saben de memoria, www.psicomarketingpolitico.com. Entran, se registran y pueden ver la conferencia de Litza o el viernes o el sábado, cuando les quede más cómodo. Mire, es una conferencia que de verdad yo les digo, no se pierdan. Es una conferencia que Litza preparó con toda la rigurosidad, con todo el orden, y es una conferencia que ha sido muy, muy bien valorada por quienes ya tuvieron la oportunidad de verla cuando se dio apertura oficial al Congreso, que fue del 18 al 21 de junio. Y por acá nos vamos con otros saluditos de Viviana, que también ha estado súper activa con nosotros, y con Anderson. Ambos nos dicen buenas noches. También por acá, entonces, nos vamos con la preguntita de Oliver. Vamos a ver si ya la tenemos acá en pantalla, si esta sí la tenemos por acá, y nos dice, estimada, ¿tiene algún informe de cómo el ciudadano toma la decisión para el voto de un candidato o algún estudio de referencia para poder analizarlo? Bueno, te quiero, Omar, ¿no es cierto? Oliver. Oliver, perdón, que yo si no me pongo las gafas, Lisa, no te puedo preocupes. confundir el nombre, disculpa. Oliver, mira, yo no te puedo dar esa información, pero yo estoy muy segura, porque escuché las otras conferencias que hablan de psicología del voto y que están hablando del perfil psicológico del voto, que te pueden responder esa pregunta. Yo lo que enfoco mi conferencia es hacia la psicografía. Un concepto que en la conferencia, si lo haces, si cuando la vayas a ver, si no la has visto, o cuando la vuelvas a repetir, vas a encontrarlo relatado en mi conferencia. Psicografía y psicología del voto son dos temas muy diferentes. Esa pregunta que tú haces es bien importante. Y para ser más profesionales, te invito a que escuches a otros conferencistas que hablan de la psicología del voto. Pues entonces, valga la cuñita acá para decirle a Oliver que lo invito a ver mi conferencia. Exactamente. Puede verla o el domingo o el lunes, y allí yo voy a hablar de 26 tipos de voto a través de la motivación, donde hago un análisis desde la teoría de Maslow y qué es lo que nos motiva a votar. E identifiqué 26 razones por las cuales votamos con diferentes emocionalidades, así que también valga la pena. Gracias, Litza, por darme el espacio para hacer esa cuñita. Yo le voy a aclarar a la gente, voy a pasar a ser la entrevistadora y les voy a contar que es que Ángela es psicóloga. Entonces, con esas habilidades y las especializaciones y la experiencia que tiene, por eso es que Ángela les puede hablar de ese tema. Entonces, muchas gracias, Litza, porque además lo hacemos con todo el cariño. Fue una investigación, Oliver, que hicimos durante los últimos 6 meses, y allí tenemos 26 tipos de voto identificado. Creo que es la investigación más amplia que se ha trabajado en este tema, y sobre todo que se hace relacionada con la teoría de Maslow y se ubica en cada uno de los 5 niveles de esta teoría. Así que también invitado, Oliver, para que la puedas ver a ti y a todas las personas para que se puedan conectar. Y ya con esto, entonces, Litza, vamos cerrando. Por acá nos dice Jorge Iván, nos da otro mensajito y nos dice lo siguiente: creo que también hay que hacer pedagogía en este tema a votantes para que en el momento de elegir vote por un candidato que maneje esta base de datos y que haga su análisis de una seria y coherente, que dé respuesta a las necesidades de la ciudad. Correcto, Jorge. Yo creo que si logramos hacer esto y si este mensaje de Litza llega a muchas personas, pues yo creo que nos podemos dar por bien servidas, porque mira, tú diste tu conferencia, la preparaste, la analizaste, la diste de manera desinteresada, sin cobrar un solo centavo, un solo dólar, y aparte de eso has estado dispuesta todos estos días para seguir acompañando este ejercicio. Y cuando te hablé de la oportunidad de reabrir el evento, gracias a que cientos de personas nos pidieron que por favor lo reabriéramos, porque esas últimas conferencias fueron de verdad muy bien valoradas y porque no querían perderse la última parte, pues tú estuviste también siempre muy dispuesta a acompañarnos, y de hecho el que estés hoy presente a través de este Facebook Live pues habla de esa disposición que siempre has tenido a generar esta pedagogía electoral. Por acá Israel nos pone el link. Muchas gracias, Israel, que está súper pendiente de psicomarketing político. Y bueno, por acá ya nos podemos ir despidiendo. Y pues nada, Litza, ¿cuál sería ese mensaje final para dejarle a las personas? Bueno,
yo sé que hoy, primero, permítame decirles que de nuevo damos disculpas por los inconvenientes técnicos, pero les agradezco a todos los que se reconectaron o esperaron a ver si esto funcionaba eh, y están ahí, y sé que muchas otras personas también lo van a ver. Y segundo, efectivamente, sobre el mensaje que Ángela me invita a dejarles es, en campañas políticas nosotros tenemos unos retos muy diferentes a cuando estamos ya del otro lado, elegidos. Pero lo que no se puede perder como continuo es tener esa calidad de con ética para poder entregarle a la gente seriamente un trabajo dedicado. El ciudadano lo nota. El ciudadano de hoy en día, porque la información corre a mucha velocidad, pero también se da cuenta y se percata fácilmente de esos abismos en la capacidad de proposición de un candidato a otro cuando uno se dedica a estudiar un tema y otro no ha estudiado el tema. Entonces, lo que no podemos perder como candidatos y ya como elegidos en un cargo público es esa calidad para poder hacer nuestro trabajo. Un trabajo que efectivamente creo que lo que debemos convocar al interior de cada campaña y al interior de cada equipo de gobierno es que haya entrega. Y este espacio de servicio público, pues como bien lo significa, hay que tener vocaciones. Así es, y cuando uno tiene una vocación y sobre todo cuando está en el servicio público, que tú estuviste muchos años en el servicio público, no solamente en Colombia, sino también acá en Estados Unidos, pues es que eso es de vocación, realmente trabajar 16 y 18 horas, esto lo hace uno de verdad porque tiene motivación Uno hace y servicio pasión. uno hace servicio desde diferentes espacios en lo público, no siempre como servidor público, uno hace servicios en otras esferas. Aquí lo estamos Pero haciendo. efectivamente, este espacio es un espacio de servicio público también. Así es. Y ustedes seguramente lo están haciendo. Entonces, yo los invito a que nos dejen las preguntas. También esto queda puesto en la plataforma de Facebook, ¿cierto, Ángela? En Entonces, Facebook, en YouTube lo estamos también subiendo, en mi página web personal, o sea, vamos a tener todos esos videos como una serie de videos que vamos a generar a través de esta pedagogía electoral. muy bien. Déjenos las preguntas. No importa que ya no sea en vivo. Yo trataré en el lapso de aquí al lunes, que están de nuevo abiertos los canales, a estar revisando y chequeando para poder responderles. Y conéctense como otros lo hicieron hace un par de semanas atrás cuando hicimos las primeras conferencias, a dejarme cualquier inquietud, porque Ángela y yo siempre vamos a estar atentas a poder estar revisando esos contactos con ustedes, y les agradecemos, yo les agradezco inmensamente. Sé que Ángela lo ha hecho también, pero quiero aprovechar la oportunidad de agradecerles el rating que dieron a mi conferencia hace unas semanas, que se hayan conectado de tantos países, tantísimos usuarios, que se hayan interesado en dejar preguntas, en contactarme a través de algunas redes, a veces preguntas complejas, a veces mucho más simples, a veces solo para verificar datos, que cómo lo están haciendo. Y de eso se trata, de que estemos cada vez haciendo red de conocimiento. Así es. Y también para quienes se conectan a la conferencia de LITSA el 12 y el 13 viernes o sábado de esta semanita, también en la parte inferior de su conferencia pueden tener un espacio para poner preguntas, y LITSA ha sido de las más juiciosas, ha entrado a mirar las preguntas que han dejado, ha contestado, así que también la invitación es para que si hoy no tienen preguntas o se les ocurre a partir de haber visto su conferencia alguna inquietud, alguna reflexión, Litza, yo sé que con toda seguridad va a estar allí muy pendiente. Recordarles también, Litza, que a partir del 8 de julio y hasta el 14 de julio van a hacer inscripciones de cédulas, porque a veces también ya llega el momento de votar y decimos, Dios, no tengo inscrita la cédula, así que la registraduría abrió también la posibilidad para que hasta el 14, si usted, por ejemplo, cambió de ciudad, de municipio, por favor, va y registra de nuevo su cédula, donde tradicionalmente son los puestos de votación, para que no se quede sin votar. En el caso de Colombia y de Argentina son el mismo día, que es el 27 de octubre. Y decirles además entonces que mañana tenemos otro Facebook Live. Vamos a esperar que la tecnología esté siempre a nuestro favor, que a las 7 de la noche estemos conectados con ustedes, y mañana vamos a tener a una invitada muy especial. Litza no es propiamente una experta o un experto que estuvo en el Congreso, es una persona a la que yo quise invitar porque ella fue una de las más activas
durante la apertura del primer Congreso Virtual de Psicomarketing Político, y ella se llama Liliana González. Ella es consultora de una región muy bella que es en Casanare, tiene una empresa que se llama Épica LG Consultores, y también hizo un congreso latinoamericano de marketing y comunicación política, y compró el paquete premium y se quiere ver todas las conferencias, y dije, te voy a invitar, porque también es rico escuchar esos testimonios de por qué las personas se quisieron conectar a este evento, y estuve los 4 días pegada, me consta, así que con ella, con Lili, vamos a hablar mañana, así que los esperamos también para escuchar una voz desde el otro lado, por qué quiso conectarse a estas conferencias y cuál es la utilidad que ella ha visto también en su desempeño como consultora política. Así que mañana, muy puntuales, vamos a estar a las 7, si Dios nos permite y la tecnología nos permite, a las 7 por acá mismo, por este Facebook Live, y pues nada, ya nos veremos, y aquí nos mandan muchos agradecimientos, Oliver, María Eugenia, Jorge, nos mandan a agradecer, y Alitza, de verdad, mil gracias de nuevo por toda la disposición, porque además de ser una experta, aquí en mi corazón tú sabes que te tengo un afecto impresionante. Igualmente, Ángela, mil gracias a todos, de verdad, los aprecio mucho por estar haciendo este esfuerzo desde sus espacios personales. Gracias. Completamente interesada en seguir en contacto con ustedes. Un Así abrazo y será. feliz noche. Chao, chao. Nos vemos mañana.